El puente viejo de San Berceo siempre fue un lugar abandonado, cubierto de niebla y óxido, pero esa noche parecía distinto, como si hubiera despertado algo debajo suyo. El técnico de mantenimiento Julio Barrenechea caminaba por la pasarela con su linterna LED, revisando los sensores eléctricos que jamás funcionaban bien con la humedad. Apenas avanzó unos pasos, notó el silencio. No era el silencio normal de la madrugada. Era un silencio denso, como si la niebla absorbiera cada sonido antes de que naciera. El río debajo no hacía ruido. Ni una gota. Ni un chapoteo. Y entonces Julio lo vio. Primero, un reflejo extraño bajo la baranda. El agua del río no estaba negra como siempre. Estaba roja. No un rojo brillante. Era un rojo espeso, opaco, como pintura diluida en barro. Julio se inclinó para mirar mejor y el aire cambió. Un olor metálico, húmedo, como hierro oxidado mezclado con carne mojada, le llenó la garganta. ¡Qué mierda!, susurró, retrocediendo. El puente vibró. ¡Boom! No fue un trueno. No fue un auto. Fue un golpe en el agua, como si algo enorme hubiese caído en él. La vibración subió por los pilotes y le sacudió las piernas. Julio apuntó la linterna hacia el otro extremo del puente, pero la niebla era tan espesa que parecía una pared de algodón gris. Entonces vio una sombra dentro de esa niebla. Una sombra altísima. Demasiado alta. Julio sintió que su respiración se cortaba. La sombra no estaba quieta. Se movía, lenta, como buscando firmeza, como si el mundo le quedara chico. Una figura gigantesca, humanoide, pero retorcida como un árbol quemado. Brazos largos, arrastrados. Piernas gruesas, arqueadas. Y una cabeza aplastada hacia un costado, como si hubiera sido golpeada 1000 veces. El aire tembló. No con un rugido. Con una inhalación. La cosa estaba respirando. Y al hacerlo, la niebla se movía hacia su boca como arrastrada. Julio dio 2 pasos atrás, y el puente crujió como si fuera a partirse. El gigante volvió a inhalar. La niebla retrocedió con violencia, revelando un fragmento del monstruo. Y Julio lo vio. Un ojo. Un ojo gigantesco, redondo, sin párpado, color marfil sucio, mirándolo fijamente como si reconociera algo en él. Ese ojo latía. ¡Boom! Como un corazón. Julio sintió que las rodillas le fallaban. El ojo volvió a parpadear sin párpado. Solo vibró, como si algo dentro intentara salir. Y entonces el gigante dio un paso, haciendo que el puente entero saltara. Julio cayó de espaldas y la linterna rodó hacia el borde. En el agua roja, algo empezó a burbujear. Como si eso que venía, no estuviera solo. El agua roja seguía burbujeando como si hirviera. Julio, todavía tirado en el piso del puente, intentó alcanzar la linterna, pero el puente se inclinó levemente, como si algo gigantesco estuviera empujando desde abajo. ¡Boom! 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 Los golpes subían por los pilotes como latidos. Como si el río tuviera un corazón. La sombra gigantesca en la niebla avanzó otro paso. El pie, si podía llamarse pie a esa forma de carne enorme, abultada, como si estuviera armada de músculos torcidos, cayó en el agua al costado del puente. El agua roja saltó en un arco alto, brillando bajo la luz débil. Julio retrocedió gateando, pero sus manos chocaron con una rejilla del piso. Por entre las rendijas vio algo. Algo moviéndose debajo de la madera. No, 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 murmuró, temblando. Primero pensó que era un tronco arrastrado por la corriente. Pero subió más. Y más. Era una cara. Una cara humana. Pero estirada. Y alargada. Como si hubiera sido sumergida en agua hirviendo hasta deformarse. Los ojos eran 2 huecos negros. La boca estaba abierta como un grito congelado. Y los dedos, largos y blandos, se aferraban a la estructura del puente como si intentaran trepar. Y no era una sola. Decenas. Cientos. Cientos de manos deformes ascendían por los pilotes, como si el agua roja estuviera hecha de cuerpos que buscaban la superficie. Julio se paralizó. Sus pupilas temblaban. ¿Qué son? Las manos empezaron a golpear las tablas desde abajo.
No para romperlas, sino para llamar. Como un código. Un lenguaje de golpes. Tap. Tap, tap. Tap. El gigante reaccionó. Giró la cabeza aplastada hacia el puente, como si escuchara el mensaje. Su ojo gigantesco se abrió más. Su superficie era viscosa, deformada, y detrás de ese ojo, Julio juraría haber visto sombras moviéndose en capas, como si dentro hubiera personas atrapadas empujando desde adentro. El gigante inclinó la cabeza y bajó lentamente uno de sus brazos inmensos hacia el puente. El brazo estaba cubierto de piel rugosa con huecos oscuros. Y de esos huecos salían sonidos. Susurros, respiraciones cortadas, como si dentro del monstruo hubiese más que un solo ser. Julio retrocedió hasta chocar contra la baranda. No tenía a dónde ir. Entonces, el agua roja explotó hacia arriba. Algo salió disparado desde el río. Algo enorme. Algo con forma de columna oscura, como un tentáculo. Pero hecho de cuerpos humanos fusionados. Gritos mudos. Manos formando una espiral. Cuerpos que parecían querer soltarse unos de otros. El tentáculo humano cayó sobre el puente a centímetros de Julio. El impacto fue tan fuerte que el puente se agrietó. El gigante se inclinó, observando la escena, como si estuviera presentando a su creación. Julio, temblando, logró ponerse de pie. Y lo entendió. El río rojo no era agua. Era sangre diluida. Sangre de todos aquellos atrapados dentro de ese ser. Y los cuerpos que subían desde abajo, eran partes sueltas de él. El gigante abrió la grieta de su cabeza hacia un costado. Y dentro. No había dientes. Había más ojos, parpadeando al ritmo del agua. Julio gritó. Pero su voz no cruzó la niebla. Porque detrás del gigante se abrió otra sombra. Más grande. Más alta. Y parecía esperar. El tentáculo hecho de cuerpos humanos seguía convulsionando sobre el puente, como si cada torso quisiera escapar del resto. Julio retrocedió temblando, pero el puente entero se inclinó, como un animal que estuviera respirando debajo de él. La niebla roja empezó a moverse con un ritmo propio. No era viento. Era un latido. Boom. 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 Las caras bajo las rejillas lo imitaban con golpes secos. Tap. Tap, tap. Tap. Y entonces, detrás del gigante, la niebla se partió en dos. Como una cortina. Y reveló un vacío. Un espacio negro, sin cielo, sin agua, sin puente. Solo un abismo que goteaba sombra, como si la oscuridad estuviera viva. El gigante se dio vuelta, clavando su ojo monstruoso en Julio. El ojo vibraba, palpitaba, como si dentro hubiera cientos de pupilas queriendo salir. La criatura levantó su brazo colosal. La piel rugosa se abrió en grietas, y de cada grieta salieron dedos, como si brazos pequeños intentaran soltarse. El brazo bajó lentamente, apuntando hacia el abismo. Julio sintió el mensaje sin que nadie hablara. Tenés que entrar. El puente se partió de golpe. La mitad donde él estaba cedió, y Julio cayó. Pero no cayó al río. Cayó a través de un hueco, como si el espacio se hubiera doblado. Por un segundo escuchó gritos. No de personas. De cosas que parecían imitar voces humanas. Y después, aterrizó en algo blando. No era tierra. Ni agua. Era como carne húmeda, fibrosa. El suelo respiraba bajo sus manos. Julio se incorporó con dificultad. La luz era roja, como si todo estuviera filtrado a través de un órgano gigante. A su alrededor, columnas de carne torcida se movían como árboles pulsantes. Algunas tenían rostros incrustados. Otras abrían bocas sin labios que se cerraban de golpe al sentirlo pasar. El aire se movía. Pero no por viento. Era respiración. La respiración lenta y profunda de un ser enorme que dormía bajo él. Julio retrocedió cuando vio una de las columnas estremecerse. No era una columna. Era una pierna humana. Pero de más de 10 metros de altura, cubierta de piel rajada. La pierna se flexionó como si tratara de pararse sola. Detrás de ella, emergió una mano gigantesca. La misma mano que vio en el puente,
pero ahora completa, extendida. Y esa mano se apoyó en el suelo músculo, haciendo que la caverna de carne temblara. Julio miró hacia arriba. Lo vio. El gigante estaba ahí. Completo. Desnudo de niebla. Una masa colosal de carne rota, ojos distribuidos sin lógica, bocas pequeñas y silenciosas en el torso, respirando todas al mismo tiempo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que había detrás del gigante. Un muro inmenso cubierto de rostros humanos fusionados, cientos de ellos, todos deformados, todos con la boca abierta. Y todos parecían estar susurrando su nombre. Yu, Li, O. Yu, Lío. Julio. El aire se dobló. Las voces se unieron en un solo rugido ahogado, casi infantil, casi desesperado. Entra a... El gigante levantó su pierna. Y la bajó con fuerza, como quien aplasta una puerta para abrirla. El suelo se abrió como un ojo gigante. Como un portal hecho de carne viva. Julio cayó hacia atrás, horrorizado. Y entonces entendió la verdad. Ese lugar no estaba bajo el puente. Ese lugar era el puente. Y él ya no tenía salida. Julio retrocedía a ciegas, resbalando sobre el suelo de carne que respiraba como un estómago vivo. El portal abierto bajo el gigante palpitaba, abriéndose y cerrándose como una boca inmensa hecha solo de músculo rojo. El gigante dio otro paso. ¡Boom! El mundo entero retumbó. Las columnas de carne temblaron, y los rostros incrustados en ellas gritaron sin sonido, como si el miedo se transmitiera por las fibras del lugar. Un segundo paso. ¡Boom! El suelo se abrió en grietas, dejando ver un vacío visceral, un abismo vertical lleno de venas gruesas que latían al ritmo del monstruo. Julio miró hacia arriba. La criatura lo eclipsaba todo. Un cuerpo descomunal de carne rota, brazos desiguales, bocas diminutas respirando al unísono. Y ese ojo gigante, sin párpado, que lo observaba como si estuviera seleccionándolo. Alrededor, los muros de rostros murmuraban su nombre una y otra vez. Yu, Lío. Yu, Lío. Julio O. El aire se dobló. El mundo se curvó, como si el gigante estuviera absorbiendo la realidad misma. Julio corrió. Corrió sin pensar, sin mirar atrás, sintiendo como las columnas orgánicas intentaban cerrarse, como si el lugar no quisiera dejarlo escapar. Algunas abrían bocas enormes y húmedas, tratando de atraparlo. Otras estiraban dedos largos desde las paredes, uñas negras, tratando de rasgarle la piel. Pero entonces escuchó algo nuevo. Un segundo latido. Distinto. Más rápido. Bo-boom. Bo-boom. El portal de carne se abrió de golpe, revelando un vórtice hecho de oscuridad líquida. Y desde adentro emergió un brazo. Pero no del gigante. Era un brazo humano enorme, pálido, cubierto de tatuajes distorsionados. Julio retrocedió. A medida que el brazo salía, más y más cuerpos empezaron a asomarse desde el portal. Hombres, mujeres, niños. Todos fusionados entre sí, como si fueran un solo organismo. Sus ojos estaban abiertos. Sus bocas también. Ayúdanos. El grito llegó por dentro. No por los oídos. Directo al corazón. El gigante levantó su pie, lentamente, como preparando el golpe final. Un golpe que aplastaría el portal, y a Julio. La sombra del pie lo cubrió por completo. Julio cayó de rodillas, sin aire. El gigante lo soltó todo. ¡Boom! El golpe no cayó sobre Julio. Cayó en el portal. El impacto fue tan fuerte que el mundo entero se fracturó. Las paredes de carne se rasgaron como papel. Las columnas se derritieron. Los rostros se deshicieron en chorros de luz roja. El portal absorbió todo, incluyendo al gigante. El monstruo intentó sujetarse del borde del abismo, clavando sus dedos enormes en el suelo orgánico, arrancándolo a tirones. Pero el vórtice tiró con más fuerza. El gigante rugió sin boca. Su ojo vibró hasta estallar. Y fue succionado. Todo tembló. Todo se dobló. Todo se tragó a sí mismo. Y después... silencio. Julio abrió los ojos. Estaba tirado sobre el puente viejo.
El cielo gris. El río negro e inmóvil. No había niebla. No había sangre. No había carne. Solo él. Y su linterna oxidada a unos metros. Se levantó tambaleando, tratando de entender si seguía en su mundo. O en una versión rota de él. Cuando llegó al auto, lo vio. El parabrisas estaba cubierto de condensación. Como si alguien, o algo, hubiera respirado muy cerca del vidrio. Y en el centro había una frase escrita con un dedo enorme, tembloroso, húmedo. Tú no te fuiste. Nosotros te dejamos ir. Julio sintió como el puente detrás de él vibraba, muy levemente. Como un último latido. ¡Boom! Y el aire, por un instante, olió a hierro y carne.